¿Qué es el tiempo? Es una pregunta que inclusive hoy en nuestros días el ser humano se continúa haciendo y para la cual, a lo largo de la historia de la humanidad, han habido varias respuestas. Sin embargo, en este video revisaremos la definición de tiempo dada por Aristóteles en su libro de la física. Aristóteles define el tiempo como número del movimiento según el antes y el después. En otras palabras, el tiempo es una medida, un número del movimiento, con el cual ordenamos según el antes y el después. Aristóteles afirma que el tiempo, al ser medida del movimiento que es continuo, el tiempo es por lo tanto también una cantidad continua, pues el tiempo presente, el ahora, está unido al pasado y al futuro. El movimiento es continuo porque es continua la magnitud espacial. El tiempo es continuo porque es continuo el movimiento, dando como resultado que los conceptos de espacio, movimiento y tiempo representan tres modos de continuidad de cierta forma vinculados entre sí. Dicho lo anterior, cabría preguntarse, ¿de qué movimiento el tiempo es medida? ¿De cualquier objeto en movimiento o de uno en particular? Además, considerando que solo hay un tiempo, ¿cuál sería ese movimiento con el que se relacionan todos los demás movimientos? A esto, Aristóteles responde que si tuviésemos que elegir un movimiento como tal, elegiremos el movimiento eterno de las esferas celestes y las estrellas, ya que son estos movimientos eternos los que marcan entre otra cosa el día y la noche, y que este movimiento a su vez puede ser utilizado para medir el resto de los movimientos. Es importante, por ejemplo, comprender que la Tierra seguirá girando alrededor de su propio eje independientemente de que exista un ser consciente o no. Sin embargo, al no haber una conciencia que capte ese movimiento, el tiempo, de acuerdo a la definición de Aristóteles, no existiría. Visto desde un punto de vista diferente, se podría decir que la Tierra seguirá girando sobre su propio eje independientemente de que este acto sea mediado por una conciencia. Sin embargo, cuando este acto es mediado por una conciencia, el ser humano configura su realidad, tomando esa medida del tiempo como base para después, entre otras cosas, crear calendarios como los que hoy utilizamos todos en nuestra vida cotidiana. El ahora existe porque hay una conciencia que lo registra. El ahora se podría entonces considerar como un divisor del tiempo, un instante irrepetible que divide al pasado y al futuro. El ahora, el presente, es lo único que podemos vivir y que además es utilizado para dividir el antes y el después. También Aristóteles menciona que cuando se habla de tiempo no se habla en tanto que es rápido o lento, aunque algunas veces pareciera ser así, sobre todo en aquellos momentos en los que realizamos actividades que realmente disfrutamos y en las que pareciera que el tiempo se pasa volando, a diferencia de otros momentos en los que pareciera que simplemente el tiempo no avanza. Sin embargo, considerando que el tiempo es continuo, cuando nos referimos al tiempo, lo hacemos refiriéndonos como un tiempo breve o largo, en vez de rápido o lento. Considerando la definición del tiempo como el número del movimiento según el antes y el después, Aristóteles afirma que por lo tanto no puede existir el tiempo sin movimiento, entendiendo por movimiento no solo el desplazamiento de un lugar a otro, sino también el cambio, la generación y la corrupción. Una atribución que se le da al tiempo erróneamente es la generación y la corrupción. Sin embargo, no es propiamente el tiempo el que destruye las cosas, sino más bien todas las cosas se generan y se destruyen en el tiempo. Mientras algunos consideran al tiempo como el más sabio, algunos lo llaman el más necio, porque con el tiempo olvidamos, por lo que el tiempo es más bien causa de destrucción que de generación, ya que un objeto puede ser destruido sin que este objeto se mueva y es precisamente a este tipo de destrucción a la que se le suele decir que es obra del tiempo. Sin embargo, el tiempo no es la causa de su destrucción, sino más bien la destrucción se da con el tiempo debido a otras causas. Ahora, hablemos de otro concepto que también menciona Aristóteles y que se relaciona con el tiempo: el infinito. Hoy en día, cuando nos referimos al infinito, lo hacemos usualmente dentro del contexto de las matemáticas. Por ejemplo, al referirnos al conjunto de números naturales o al conjunto de números primos.
Sin embargo, Aristóteles afirma en sus tratados de física que el infinito existe en un sentido y en otro no. Dirá Aristóteles que el infinito no existe en acto, en algo ya realizado. Sin embargo, el infinito se puede dar en potencia, por ejemplo, hablando de cantidades discretas en una serie numérica, o también puede existir al dividir una cantidad continua, como es el tiempo, el cual puede ser dividido en horas, minutos, segundos, milisegundos, etc. Por lo tanto, Aristóteles afirmará que no puede existir en la naturaleza magnitudes mínimas indivisibles como afirmaban los filósofos presocráticos llamados los atomistas. Sin embargo, al no existir el infinito en acto y al postular que lo infinito y lo ilimitado se dice de la cantidad, Aristóteles tiende a rechazar la existencia del infinito. Concretamente hablando, en lo que se refiere al campo de la física, para Aristóteles no puede haber ni un cuerpo ni una magnitud espacial infinitamente extensos, ni un conjunto con infinito número de elementos. Por grande que sea un cuerpo o un conjunto de cosas, siempre le corresponderá una medida o cantidad determinada. Para concluir el tema del tiempo en Aristóteles, podríamos decir que el tiempo no es movimiento ni cambio, pues el movimiento y el cambio se presentan en algo que es movido o cambiado. El cambio y el movimiento pueden ser más rápidos, pero el tiempo no. El tiempo es una medida del movimiento, pero no es el movimiento en sí mismo. Gracias por ver este video y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita si te gustó este video.